¿Alguna vez has sentido la punzada de la injusticia? ¿Ese momento en que te señalan sin motivo y te arrebatan el poder en un instante? Todos hemos visto videos de crisis públicas, pero la historia que estás a punto de escuchar es diferente. Se trata de una mujer, una brillante ingeniera aeroespacial, que enfrentó la humillación pública definitiva en la puerta de un aeropuerto. Un agente de la puerta, ebrio por una mínima pizca de autoridad, decidió dar un ejemplo con ella. Pero lo que este agente no sabía era que sus acciones estaban siendo vigiladas, y el karma que estaba a punto de desatarse no solo fue rápido. Fue catastrófico, impuesto por uno de los hombres más poderosos de la industria de la aviación. Sígueme. Antes de empezar, comenta desde donde estás viendo la transmisión hoy y asegúrate de suscribirte porque la historia de mañana es una que no te querrás perder. Ahora, adentrémonos en ella. El aire en la Terminal 3 del Aeropuerto Internacional O'Hare de Chicago era una sinfonía familiar de caos. El zumbido sordo de las luces fluorescentes, el rugido distante de los motores a reacción, los clics entrecortados de las maletas con ruedas y el murmullo de 1000 conversaciones se fundían en una sola energía palpable. La doctora Evelyn Reed apenas lo notó. Para ella, los aeropuertos eran espacios liminales, meros puentes entre una parte de su vida y la siguiente. Hoy, el puente la conducía a Washington, D.C., donde era la oradora principal del Simposio Anual de Aviación Global de la FAA. Evelyn era una mujer que inspiraba respeto sin exigirlo jamás. A sus 42 años, era una de las ingenieras de propulsión líderes de una importante empresa aeroespacial, una mente que ayudó a diseñar los mismos motores que impulsaban el Airbus A380 que estaba a punto de abordar. Llevaba el pelo peinado en elegantes mechones profesionales, con algunos mechones plateados que reflejaban la luz como hilos de sabiduría. Vestía un traje sastre azul marino, práctico para viajar, pero lo suficientemente elegante como para indicar que iba en serio. En su maletín de cuero estaba su portátil, una copia de su discurso titulado El futuro de los viajes aéreos sostenibles y el prestigioso trofeo Collier que su equipo había ganado el año anterior. Se acercó a la puerta K-19 con la tranquila confianza de una viajera experimentada. El vuelo era para Transcontinental Airways, una aerolínea con la que había volado docenas de veces sin incidentes. La zona de embarque ya era un mar de pasajeros ansiosos, familias intentando acorralar a niños inquietos, viajeros de negocios tecleando frenéticamente en sus portátiles y parejas susurrando sobre sus planes de vacaciones. Evelyn encontró un asiento cerca de la ventana, con vistas al enorme avión que se preparaba en la pista. Sintió una familiar oleada de orgullo. Para la mayoría de la gente, era solo un avión. Para ella, era una maravilla de la física y la ingeniería, un testimonio del ingenio humano. Miró su reloj. El embarque comenzaría en 20 minutos, tiempo de sobra para repasar sus notas. Al sacar su tableta, vio la estación de agentes de la puerta. Había 2 agentes de servicio. Uno era un hombre joven, de unos 20 años, que parecía eficiente y educado al responder la pregunta de un pasajero. La otra era una mujer que parecía rondar los 40. Llevaba un corte de pelo rubio y severo que parecía un casco, y sus labios estaban fruncidos en una fina y permanente línea de desaprobación. Su etiqueta decía Carol. Carol tamborileaba con sus uñas acrílicas sobre el mostrador, su mirada recorriendo a los pasajeros que esperaban con un aire de desdén aburrido. Era una mirada que Evelyn ya había visto antes, la mirada de alguien que se sentía impotente ante su propia vida y que usaba su pequeña dosis de autoridad como un arma. Evelyn había aprendido hacía mucho tiempo a tratar con esa gente con una cortesía serena, casi distante. No crear fricción. No dar motivos de conflicto. Era una táctica de supervivencia que no debería haber tenido que aprender, pero el mundo era lo que era. Comenzaremos el preembarque para el vuelo transcontinental 782 con destino al Reagan National, anunció el joven agente David por el micrófono. Invitamos a nuestros pasajeros que necesitan asistencia especial y a las familias con niños pequeños a acercarse a la puerta.
Evelyn observó cómo algunas familias y un señor mayor en silla de ruedas avanzaban. Carol los atendió con una lentitud superficial, casi resentida, arrebatándoles las tarjetas de embarque y apenas mirándolos a los ojos. Después llegaron los pasajeros de primera clase. Evelyn estaba en este grupo. Su compañía siempre la reservaba en primera clase para viajes largos o importantes. Era un lugar para trabajar, descansar, llegar preparada. Se levantó, recogió sus cosas y se unió a la corta fila que se formaba en la fila prioritaria. Cuando llegó su turno, se acercó al mostrador de Carol. David, el otro agente, estaba ocupado atendiendo a otro pasajero. «Buenos días», dijo Evelyn, esbozando una pequeña sonrisa profesional. Le ofreció su tarjeta de embarque y su pasaporte, abiertos por la página de la foto. Carol no le devolvió el saludo. Sus ojos, de un azul apagado, iban del rostro de Evelyn a sus documentos y viceversa. Tomó el pasaporte y la tarjeta de embarque de la mano de Evelyn. El silencio se prolongó. Carol examinó la foto del pasaporte y luego miró a Evelyn con la cabeza ladeada. Lo hizo 3 veces, como si intentara encontrar una discrepancia que no existía. «¿Pasa algo?», preguntó Evelyn, con voz aún agradable, pero ahora con un matiz de precaución. «¿Necesito ver otra identificación?», preguntó Carol. Carol dijo, con tono cortante. No era una petición, era una exigencia. La sonrisa de Evelyn se desvaneció. Esto era inusual. El pasaporte era el estándar de oro para la identificación. «Mi pasaporte es una identificación válida emitida por el gobierno federal», afirmó con calma. «¿Hay algún problema específico?». «Política», espetó Carol, tamborileando con impaciencia sobre el mostrador. «Nos reservamos el derecho a solicitar una identificación secundaria». «¿Tiene licencia de conducir?». Evelyn sintió una familiar punzada de molestia, pero la reprimió. Discutir no la llevaría a ninguna parte. Metió la mano en su bolso, sacó su billetera y sacó su licencia de conducir de Illinois, dejándola en el mostrador junto al pasaporte. Carol lo recogió, comparando la foto con el pasaporte y luego con el rostro de Evelyn. La fila detrás de Evelyn crecía, y podía sentir las miradas impacientes de los demás pasajeros de primera clase a sus espaldas. Un hombre con traje de raya diplomática se aclaró la garganta con intención. «Todo coincide, ¿verdad?», dijo Evelyn en voz baja y tranquila. Carol la ignoró, colocando las 2 identificaciones una al lado de la otra y mirándolas fijamente. Luego se volvió hacia su terminal y comenzó a escribir, pulsaciones lentas y deliberadas. Cada segundo parecía una acusación. Evelyn sentía como la sangre le subía a las mejillas, una mezcla de frustración y humillación. La estaban señalando, exponiendo. Miró hacia atrás. El hombre del traje de raya diplomática la miraba fijamente. «Señora, ¿hay algún problema?», preguntó, dirigiendo la pregunta no a Carol, sino a Evelyn, como si fuera ella quien detuviera la fila. Antes de que Evelyn pudiera responder, Carol habló en voz lo suficientemente alta como para que todos los que estaban cerca la oyeran. «Solo estoy haciendo una verificación de seguridad estándar. Tenemos que ser extremadamente cuidadosos estos días». La implicación flotaba en el aire, densa y tóxica. «Extra cuidadoso». ¿Con quién? Con ella. Una exitosa mujer negra con traje sastre. El mensaje tácito era claro. «No perteneces aquí». Evelyn respiró hondo para tranquilizarse. «Vuelo varias veces al mes por trabajo», dijo, su voz ahora fría y precisa. «Tengo precheck de la TSA y entrada global. Puedo asegurarle que mis documentos están en regla. Mi nombre es doctora Evelyn Reed. Por favor, revise su sistema de nuevo». Los labios de Carol se torcieron en una sonrisa burlona. Fue una expresión fugaz, pero Evelyn la vio. La mujer estaba disfrutando esto. «Doctor», dice. «¿De qué es doctor?», preguntó, su tono destilando incredulidad condescendiente. «Ingeniería aeroespacial», respondió Evelyn rotundamente.
Carol dejó escapar un breve y burlón bufido. Bien. Bueno, doctor, mi sistema está marcando su boleto. Parece que hay un problema con el pago. La compostura de Evelyn finalmente se quebró. Es imposible. Mi empresa reservó y pagó este billete hace semanas. Tengo el correo de confirmación aquí mismo en mi teléfono. No me importa tu correo, replicó Carol, subiendo el volumen de la voz. El sistema dice lo que dice. Tendrá que hacerse a un lado. Tengo otros pasajeros que embarcar. Hizo un gesto despectivo hacia un lado del mostrador, una orden clara para que se apartara de la fila. La humillación pública era total. Las cabezas se giraron. La gente susurraba. El hombre del traje de raya diplomática la empujó al pasar murmurando, «Por fin», y le entregó su pase al otro agente, David, quien le dirigió a Evelyn una breve mirada de disculpa antes de procesar el billete. Evelyn se quedó paralizada un instante, abrumada por la injusticia. No se trataba de un problema de pago. No se trataba de seguridad. Se trataba de una mujer llamada Carol, que la había mirado, la había juzgado con prejuicios y había decidido ejercer su poder. Pero Evelyn Reed no había alcanzado la cima de su campo, dominado por hombres, cediendo. Respiró hondo otra vez, su mente cambiando de la defensa a la ofensiva. Ya no era solo una pasajera. Era ingeniera, y este era un problema por resolver. Y el primer paso para resolver cualquier problema es recopilar datos. Se hizo a un lado como se le indicó, pero no se fue. Sacó su teléfono, abrió la aplicación de la cámara y pulsó grabar. El punto rojo en la pantalla de su teléfono era un pulso pequeño y constante. Era un testigo silencioso. Evelyn sostuvo el teléfono discretamente a su lado, inclinándolo hacia el mostrador. No era agresiva, todavía no. Estaba documentando. La fila de embarque prioritario avanzaba rápidamente a través del otro agente, David. Cada pasajero que procesaba miraba a Evelyn, luego a Carol, con expresiones que mezclaban curiosidad, lástima y una leve molestia por la interrupción. Carol, por su parte, parecía henchida de importancia personal. Había logrado eliminar el problema de su línea y ahora ignoraba deliberadamente a Evelyn, organizando papeles en su escritorio como si fuera la persona más ocupada de la terminal. Después de que subiera el último pasajero de primera clase, Evelyn se acercó tranquilamente al mostrador. Esta vez, se dirigió a David. «Disculpe», dijo con voz de mandona. «Su colega mencionó un problema de pago con mi billete. ¿Podría comprobarlo, por favor? Creo que debe haber un error». David, que no debía de tener más de 22 años, parecía nervioso. Miró nervioso a Carol, quien ahora lo miraba con una mirada furiosa, con una silenciosa advertencia en sus ojos. «Un momento, señora». Escribió el nombre de Evelyn en su sistema. Frunció el ceño. «Qué raro», murmuró, más para sí mismo que para ella. «Aquí se ve que el billete está totalmente pagado y confirmado. El estado es verde en toda la pantalla». «Exactamente como pensaba», dijo Evelyn, con una punzada de alivio que atravesó su ira. «¿Me devuelven la tarjeta de embarque y el pasaporte, por favor? Me gustaría embarcar». Antes de que David pudiera responder, Carol se acercó furiosa, apoyando las manos en el mostrador que los separaba. «Soy la agente principal aquí», gruñó, con voz baja y amenazante. «Y yo dije que hay un problema. El sistema que estás viendo no se ha actualizado. La alerta de fraude llegó a mi terminal». «¿Alerta de fraude?». La voz de Evelyn se elevó ligeramente, incrédula. «¿De qué estás hablando?». «Es una reserva corporativa. Es la misma forma en que se han reservado mis viajes durante 15 años. Las cosas cambian», dijo Carol con un gesto de desdén. «La gente se vuelve astuta. Nos han advertido sobre las estafas sofisticadas con los billetes». Volvió a mirar a Evelyn de arriba abajo, con la mirada fija en su maletín de diseño. «Te sorprendería saber quién intenta salirse con la suya». La acusación ya no era velada. Fue descarado,
desagradable y dirigido a ella con la fuerza de un golpe físico. Los pasajeros que quedaban en la fila de embarque general la miraban fijamente. Sus conversaciones se apagaron a medida que el drama en el mostrador de la puerta se intensificaba. «No estoy haciendo una estafa», declaró Evelyn, con la voz ligeramente temblorosa por la rabia contenida. «Soy ponente principal en un simposio del gobierno federal. Soy ingeniera aeroespacial. Y usted está haciendo acusaciones infundadas y difamatorias». Sintió una mano en su brazo. Era una mujer de la fila, de unos 60 y tantos años, con ojos amables. «Querida, quizá debería esperar al siguiente vuelo. Esta mujer claramente está obsesionada con el poder». Evelyn apreció el comentario, pero ceder ahora no era una opción. Ya no se trataba de un vuelo. Se trataba de su dignidad. «Gracias, señora», le dijo a la mujer. «Pero tengo derecho a estar en este avión». Volvió su atención a Carol. «Exijo hablar con su supervisor ahora mismo». Carol se rió. Fue un sonido corto, agudo y desagradable. «Puedes exigir lo que quieras. Ya lo llamé. Viene de camino. Y te dirá exactamente lo mismo que yo». Como si fuera una señal, un hombre con un uniforme de aerolínea un poco ajustado se dirigió apresuradamente a la puerta de embarque. Sudaba. Su etiqueta lo identificaba como Bill, el gerente de turno. Tenía la mirada agobiada de quien se pasa el día apagando incendios. Y claramente veía esta situación como un incendio más que debía apagarse cuanto antes. «¿Cuál es el problema, Carol?», preguntó, sin siquiera mirar a Evelyn. «Esta persona», empezó Carol, señalando a Evelyn con un gesto de la muñeca, «tiene un billete marcado por fraude de pago». Bill finalmente se volvió hacia Evelyn, con una expresión ya de profundo agotamiento. «Señora, lo siento, pero si el sistema lo detecta, no hay nada que podamos hacer aquí en la puerta. Tendrá que volver al mostrador de venta de billetes fuera del control de seguridad y solucionarlo». «No hay problema». Evelyn insistió, su frustración aumentando. Su otro agente acaba de confirmar que el boleto está pagado y es válido. «Está mintiendo», señaló a Carol. «Esta mujer ha sido hostil y discriminatoria conmigo desde el momento en que entré. Cuestionó mi identificación. Insinuó que era un delincuente. Y ahora ha inventado una alerta de fraude para evitar que suba». Bill suspiró, frotándose las sienes. Miró del teléfono de Evelyn, que aún sostenía señalando hacia él, al rostro engreído de Carol, y luego a la larga fila de pasajeros impacientes. Su cálculo era simple: eliminar la fuente del conflicto. En su mente, esa era Evelyn. «Señora, no voy a discutir sobre esto», dijo con tono categórico. «Carol es una agente senior con un historial impecable de 15 años. Estaba mintiendo, o al menos era ignorante. Nadie tiene un historial impecable de 15 años en atención al cliente. Pero fue el escudo que eligió usar. Voy a tener que pedirte que abandones la zona de embarque. Si no lo haces, tendré que llamar a seguridad del aeropuerto». La amenaza de seguridad. La última herramienta de intimidación. Evelyn lo miró horrorizada. No había escuchado ni una palabra de lo que ella había dicho. No había investigado. Simplemente se había puesto del lado de su empleada, optando por el camino de menor resistencia. Vio a una pasajera problemática, no a una víctima de prejuicios. «¿Así que ni siquiera vas a verificar mi afirmación?», preguntó, con una voz peligrosamente baja. «¿No vas a revisar tu propio sistema para ver que se está inventando toda esta historia?». «Confío en mi agente», dijo Bill con rigidez. «Ahora, por favor, estás retrasando el vuelo». Evelyn sintió una profunda desesperación mezclada con una furia candente. Así fue como sucedió. Así fue como se agravó la injusticia. No solo por las acciones de una persona con prejuicios, sino por la cobarde indiferencia de quienes tenían el poder de intervenir. Carol, envalentonada por el apoyo de su supervisor, vio la oportunidad de asestar el golpe final y demoledor.
Arrebató la tarjeta de embarque de Evelyn del mostrador donde David la había dejado. La sostuvo entre el pulgar y el índice. «No vas a subir a este vuelo», susurró, con los ojos brillando con una malicia triunfante. Y entonces, con un gesto de crueldad teatral, rompió la tarjeta de embarque por la mitad. La rompió de nuevo, y luego una tercera vez, dejando que los pequeños trozos blancos cayeran sobre el mostrador como confeti amargo. «Ahora definitivamente no es válida», dijo, con una sonrisa cruel en los labios. «Que tenga un buen día». Toda la zona de embarque quedó en silencio. El acto fue tan descarado, tan impactante, que pareció dejar sin aliento a la sala. La amable mujer que había tocado el brazo de Evelyn se quedó sin aliento. David, el joven agente, la miró con los ojos muy abiertos, pálido. Bill, el supervisor, pareció momentáneamente aturdido, como si ni siquiera él hubiera esperado un acto de agresión tan flagrante. Para Evelyn, el tiempo pareció ralentizarse. Miró los pedazos rotos de su boleto. Representaban más que un simple asiento en un avión. Eran un símbolo de su derecho a estar allí. Su profesionalismo. Su propia identidad. Todo hecho trizas por una mujer llena de un odio inexplicable. La furia en su interior se consolidó en un diamante frío y duro de determinación. Levantó su teléfono, dejando claro que estaba grabando. Enfocó la cara sonriente de Carol, luego la expresión débil e indecisa de Bill, y luego el boleto roto en el mostrador. «Para que conste», dijo con voz clara y autoritaria. «Mi nombre es doctora Evelyn Reed. Son las 9:15 de la mañana. En el aeropuerto O'Hare de Chicago, puerta K-19, la agente transcontinental Carol Miller acaba de destruir mi tarjeta de embarque válida, y con la aprobación de su supervisor, Bill, me niega el embarque basándose en lo que solo puedo suponer que son motivos discriminatorios. Este video, junto con una queja formal, se enviará al Departamento de Transporte, la FAA y las oficinas corporativas de esta aerolínea». La sonrisa de Carol se desvaneció levemente. El rostro de Bill pasó de pálido a ceniciento. La mención de la FAA pareció tocar la fibra sensible, pero antes de que ninguno de los dos pudiera responder, una nueva voz rompió el tenso silencio. Una voz tranquila, profunda, con un inconfundible peso de autoridad absoluta. «¿Qué demonios se está pasando aquí?». Todas las cabezas en la puerta K-19 se giraron hacia el origen de la voz. De pie al borde de la zona de embarque, recién salido de la pasarela, había un hombre que instantáneamente dominó la sala. Era alto y vestía impecablemente un traje gris oscuro, claramente hecho a medida. Tenía casi 50 años, una mirada penetrante e inteligente, y una presencia que irradiaba poder. Estaba flanqueado por otros dos hombres con trajes similares, con expresiones sombrías. La mayoría de los pasajeros asumieron que era algún ejecutivo de aerolínea o quizás un VIP que había sufrido un retraso. Evelyn, sin embargo, sintió una punzada de reconocimiento tan intensa que eclipsó momentáneamente su ira. Su mente corría, intentando ubicarlo. Conocía ese rostro. Lo había visto en revistas del sector, en programas de noticias y en la cabecera de las mesas de conferencias. Bill, el gerente de turno, se apresuró a avanzar, intentando tomar el control de la situación. «Señor, le pido disculpas por el alboroto. Tenemos un pasajero problemático que atender. Todo está bajo control». La mirada del hombre estaba fija en la escena del mostrador, en la postura desafiante de Carol, en el pánico adulador de Bill y en los trozos de papel rotos en el suelo. Su mirada se posó entonces en Evelyn, y un destello de incredulidad cruzó su rostro, rápidamente reemplazado por una mirada de profunda preocupación, y luego por un destello de ira fría y creciente. «Doctor Reed», dijo el hombre, su voz interrumpiendo las trivialidades de Bill. Caminó directamente hacia ella, ignorando a todos los demás. «¿Evelyn? ¿Eres tú?». La mente de Evelyn finalmente encajó. Marcus Thorne. Era el administrador de la Administración Federal de Aviación,
el jefe de toda la organización a cuyo simposio ella volaba a Washington D.C. para dirigirse. No solo eso, sino que se habían visto varias veces a lo largo de los años. Había sido profesor invitado en el MIT cuando ella terminaba su doctorado y había sido un ferviente defensor del trabajo de su equipo sobre combustibles sostenibles. Era, en esencia, una de las personas más poderosas del mundo de la aviación global. Y era el hombre con el que tenía previsto cenar esa noche. Administrador Thorne, dijo Evelyn, con una mezcla de asombro y un inmenso alivio en su voz. Marcus. Yo. Sí, soy yo. La mirada de Marcus Thorne se desplazó de su rostro a la tarjeta de embarque destrozada en el mostrador, y luego volvió a subirla. La ira latente en su expresión comenzó a desbordarse. Giró la cabeza lentamente, su mirada se posó en Bill, quien ahora parecía estar a punto de desmayarse. ¿Tiene una pasajera problemática?, preguntó Marcus en voz peligrosamente baja. Se refiere a la doctora Evelyn Reed, la mayor experta en propulsión de este país y la oradora principal de mi simposio. Bill abrió y cerró la boca como un pez. No salió ningún sonido. Su mundo entero se derrumbaba en tiempo real. Carol, sin embargo, seguía actuando bajo la ilusión de tener razón. Su ignorancia de quién era Marcus Thorne, combinada con sus obstinados prejuicios, la cegó ante el cataclismo que estaba a punto de desatarse. No me importa quién sea, declaró Carol, inflando el pecho. Su billete estaba marcado como fraude y ella estaba causando problemas. Seguí el protocolo. Marcus Thorne centró toda su atención en Carol. Fue como ver a un halcón concentrarse en un ratón. No alzó la voz. No le hacía falta. El peso de su furia era sofocante. Seguiste el protocolo, repitió, con las palabras heladas. Que quede claro. Acabo de bajar del avión, donde estaba sentado en el asiento 1A, porque el capitán me informó de que a mi orador principal, el invitado de honor de todo este evento, se le impedía embarcar. Vine aquí para ver qué pequeño contratiempo logístico estaba causando el retraso. Se acercó un paso al mostrador, mirando fijamente a Carol. En cambio, te encuentro acosando a un distinguido científico y destruyendo propiedad de la aerolínea. Así que te lo voy a preguntar una vez. Muéstrame esta alerta de fraude. Muéstrame la evidencia en tu pantalla ahora mismo que justifique esta repugnante exhibición. La bravuconería de Carol finalmente se hizo añicos. Tartamudeó. Era una alerta temporal. A veces desaparecen. Muéstrame, ordenó Marcus. Le temblaban las manos al girarse hacia su terminal. Escribió, borró y volvió a escribir. Su rostro palidecía con cada pulsación. No había nada allí. Nunca lo había habido. La mentira quedó al descubierto. No hay nada aquí ahora, susurró, con voz apenas audible. Y nunca lo hubo, ¿verdad?, dijo Marcus, aunque no era una pregunta. Miró al joven agente, David. Usted. ¿Cómo se llama? David. David Chen, señor, respondió el joven con voz temblorosa. Señor Chen, vio una alerta de fraude en su sistema cuando revisó el billete del Dr. Reed. David tragó saliva con dificultad, mirando a Carol, luego a Bill y finalmente de nuevo a la imponente figura del administrador de la FAA. Eligió la verdad. No, señor. Su billete estaba totalmente confirmado. Tenía la bandera verde. Se lo dije. El último clavo en el ataúd estaba en el ataúd. La multitud de pasajeros murmuró, al comprender finalmente la magnitud de la injusticia. La amable mujer que había intentado ayudar a Evelyn negó con la cabeza con disgusto. El hombre del traje a rayas que tanto había estado molesto con Evelyn ahora tenía la decencia de parecer avergonzado. Marcus Thorne volvió la mirada hacia Bill. ¿Eres el jefe de turno? Sí, señor, chilló Bill. ¿Y permitiste que esto pasara? Amenazaste con llamar a seguridad para denunciar al Dr. Reed sin siquiera molestarte en realizar la verificación más básica de la reclamación de tu empleado. Yo estaba intentando calmar la situación.
calmar la tensión. La voz de Marcus finalmente se alzó, resonando por la terminal ahora silenciosa. ¿Llamas calmar a aliarse con un mentiroso e intolerante contra un pasajero que paga? ¿Llamas calmar a permitir que tu agente destruya la tarjeta de embarque de una mujer delante de 100 personas que manejaban la situación? Eres una vergüenza para tu uniforme y para esta aerolínea. Luego volvió a mirar a Carol, cuyo rostro se había desmoronado en una máscara de miedo e incredulidad. «Y tú», dijo, volviendo a una calma letal, «tu carrera en esta aerolínea ha terminado. De hecho, me sorprendería que volvieras a trabajar en un puesto de aviación regulado por el gobierno federal en este país». Sacó su teléfono y marcó un número de memoria. No esperó a que le hablaran con tono amable. «Steven, soy Marcus Thorne. Ponme al director ejecutivo de Transcontinental Airways». «Sí, ahora mismo. Me da igual si está reunido con el presidente. Dile que la FAA está a punto de inmovilizar su flota en OARE si no me contesta en 60 segundos. Estoy en la puerta K-19 y estoy atendiendo lo que parece ser un delito de odio federal cometido por su personal». Colgó. El silencio que siguió fue absoluto. Evelyn se quedó mirando, con su teléfono grabando. La conmoción inicial había dado paso a una profunda, casi surrealista, sensación de reivindicación. No era solo que le hubieran dado la razón. Era que había depositado tan poca confianza en el sistema hacía apenas unos momentos. El sistema de supervisores indiferentes y poder desenfrenado había sido completamente demolido por un hombre que representaba la cúspide de ese mismo sistema. Marcus Thorne se volvió hacia ella. Su expresión se suavizó de pura rabia a una profunda disculpa personal. «Evelyn, en nombre de toda la comunidad de la aviación, lo siento mucho. Estoy horrorizado. Por favor, acompáñeme. Vamos a subirla al avión». La tomó suavemente del brazo, llevándola hacia la pasarela. Uno de sus ayudantes se abalanzó sobre ella y recogió su maletín. Al pasar junto a las figuras petrificadas de Carol y Bill, Evelyn se detuvo. Miró directamente a Carol, cuyos ojos estaban ahora abiertos por el pánico y llenos de lágrimas. Evelyn no dijo una palabra. No tenía por qué hacerlo. Su mirada tranquila y firme lo decía todo. Elegiste a la mujer equivocada en el día equivocado. Delante del hombre equivocado. Mientras Evelyn y Marcus Thorne desaparecían por la pasarela, una extraña parálisis se apoderó de la puerta K-19. Los pasajeros se quedaron paralizados, con los teléfonos en la mano, muchos de ellos tras haber grabado el explosivo clímax. Los dos ayudantes que Marcus había dejado atrás se mantenían como centinelas, con expresiones indescifrables, asegurándose de que nadie de la aerolínea abandonara el lugar. Bill, el gerente de turno, finalmente rompió el silencio, susurrando frenéticamente por su walkie-talkie. «Tenemos un código rojo en K-19. Necesito a toda la alta dirección aquí ahora mismo. A todos. Que baje también seguridad, pero para el control de multitudes, no para nada más». Carol Miller ya no era la tirana petulante del mostrador. Era una mujer destrozada. Se había hundido en su taburete, con el rostro hundido en las manos, los hombros temblando con sollozos entrecortados. La realidad de las palabras de Marcus Thorne la estaba derrumbando. «Voy a perder mi trabajo», murmuraba una y otra vez. «Toda mi vida». David, el agente junior, la observaba con expresión sombría. Sintió un atisbo de lástima por ella, pero el recuerdo de su crueldad la disipó rápidamente. La había visto ser grosera con los pasajeros antes, especialmente con los de minorías. Pero nunca había visto algo así. Se había sentido demasiado intimidado para enfrentarse a ella. Un hecho que ahora lo llenaba de una profunda vergüenza. En cuestión de minutos, la zona de embarque estaba repleta de gente trajeada. Primero llegaron los ejecutivos del aeropuerto, pálidos de pánico. Luego llegó el vicepresidente regional de Transcontinental, que aparentemente había estado en otra terminal.
Se llamaba Robert Stratton y parecía un hombre al que le acababan de decir que su casa estaba en llamas. ¿Qué pasó?, exigió, con la voz tensa por la ansiedad mientras se acercaba a los ayudantes de Marcus Thorne. Díganme exactamente qué pasó. Uno de los ayudantes, un hombre de rostro afilado llamado Peter, habló en tono monótono. Su agente de puerta, la señorita Carol Miller, con la complicidad de su jefe de turno, el señor Bill Hade, denegó el embarque a la invitada de honor del administrador de la FAA, Thorne, la doctora Evelyn Reed. Su agente hizo falsas acusaciones de fraude, se negó a verificar el estado del billete y destruyó públicamente su tarjeta de embarque. El administrador presenció el clímax del incidente. Su llamada se está comunicando con su director ejecutivo, Jonathan Caldwell. El rostro de Robert Stratton palideció hasta quedar pálido. «Dios mío», suspiró. Jonathan Caldwell era un director ejecutivo notoriamente despiadado. Una llamada del director de la FAA sobre un delito de odio en una puerta no solo significaba el fin de la carrera de los involucrados. Era un desastre corporativo multimillonario. «Retiren sus identificaciones», le gritó Stratton a un asistente. «Miller y Hade quedan suspendidos con efecto inmediato. Sáquenlos del piso. Los quiero en mi oficina ahora mismo». Dos guardias de seguridad que habían llegado con aspecto confundido recibieron instrucciones de escoltar a Carol y Bill. Carol se fue sin oponer resistencia, arrastrando los pies como una prisionera camino a su sentencia. Bill, sin embargo, intentó discutir. «Robert, tienes que entenderlo, fue una situación caótica. Solo intentaba apoyar a mi personal y mantener el vuelo a tiempo». Stratton se volvió hacia él, con el rostro desgarrado por la furia. «Mantén el vuelo a tiempo. Bill, ese vuelo no irá a ninguna parte hasta que reciba una orden directa del administrador de la FAA, que está al otro lado de la línea con nuestro director ejecutivo. No solo retrasaste un vuelo. Puede que le hayas costado a esta aerolínea su reputación y cientos de millones de dólares en multas y demandas. Ahora, quítate de mi vista». Bill se desanimó, perdiendo toda la paciencia, y se dejó llevar entre la multitud boquiabierta. Mientras tanto, en el avión, el ambiente estaba cargado de tensión. Los auxiliares de vuelo se movían por la cabina, ofreciendo agua y disculpas discretas por el retraso, con sonrisas profesionales forzadas. Los pasajeros de primera clase que habían presenciado el suceso hablaban en voz baja y emocionada. En el asiento 2A, Evelyn estaba sentada junto a la ventana, con su maletín a sus pies. Marcus Thorne estaba en el 2C, al otro lado del pasillo. Había insistido en que ocupara su asiento original, el 1A, pero ella lo había rechazado cortésmente, buscando un momento a solas. Él respetaba su deseo, pero su furia protectora aún era palpable. Estaba al teléfono y su voz era un murmullo bajo y controlado que se oía con facilidad en la silenciosa cabina. «No, Jonathan, creo que no lo entiendes», decía Marcus. «Esto no fue un error de atención al cliente. Fue un ataque selectivo y prejuicioso contra una mujer brillante, una invitada del gobierno de Estados Unidos. Tu empleada no solo rompió un papel. Destruyó la confianza que cada pasajero tiene en ser tratado con la más mínima dignidad humana». Hubo una pausa. Evelyn podía imaginar las frenéticas disculpas que le proferiría el director ejecutivo al otro lado de la línea. «Una disculpa personal es lo mínimo», continuó Marcus. «Eso es lo mínimo. Esto es lo que va a pasar. Primero, quiero un informe completo en mi escritorio mañana a las 9 de la mañana que detalle el historial laboral de esos dos individuos, incluyendo todas las quejas de clientes que se han presentado en su contra. Tengo el presentimiento de que esta no es la primera vez que la señorita Miller se mete en problemas». Otra pausa. En segundo lugar, su aerolínea emitirá un comunicado público y una disculpa directa y formal al Dr. Reed. Además, todos ustedes harán una donación sustancial a una organización sin fines de lucro elegida por el Dr. Reed que promueve la diversidad en las áreas STEM. Podemos hablar de la cantidad de ceros más tarde.
Será significativa. Otra pausa, esta vez más larga. En tercer lugar, y esto no es negociable, van a revisar por completo su proceso de capacitación en atención al cliente y antidiscriminación desde cero, y la FAA lo auditará. Vamos a dar ejemplo, Jonathan. Quiero que todos los agentes de puerta, desde Seattle hasta Miami, sepan que si hacen algo así, no solo serán despedidos. Serán investigados y la aerolínea se enfrentará a medidas punitivas del gobierno federal. Escuchó un último momento. Bien. Me alegra que estemos de acuerdo. Ahora le sugiero que autoricen al capitán a cerrar las puertas y despegar el avión antes de que cambie de opinión. Colgó. La cabina quedó en completo silencio. Miró a Evelyn con una expresión que mezclaba ira y agotamiento. Lamento que hayas tenido que oír eso, Evelyn, pero era necesario decirlo. Gracias, Marcus. Dijo con voz tranquila pero firme. Gracias por creerme. Gracias por ver lo que estaba pasando. No hay nada que agradecerme, dijo él, negando con la cabeza. Debería agradecerte. Estuviste serena, fuiste profesional y te mantuviste firme. Fuiste mucho más digna de lo que yo habría sido en esa situación. Se inclinó ligeramente hacia adelante. ¿Y ese video que grabaste? Va a ser la herramienta más poderosa en toda esta lucha. No lo borres. Envíaselo a mi jefe de personal. Lo vamos a usar. Justo entonces, la voz del capitán llegó por el intercomunicador, tensa pero profesional. Damas y caballeros, les habla el capitán Miller. Mis más sinceras disculpas por el retraso. Tenemos autorización para despegar. Auxiliares de vuelo, por favor, preparen la cabina para el despegue. Cuando el avión finalmente se alejó de la puerta, Evelyn miró por la ventana. Vio las luces intermitentes de los vehículos del aeropuerto aún agrupadas alrededor de la puerta K-19. Parecía la escena de un crimen. En cierto modo, pensó, lo era. La escena de un crimen contra la decencia. Un crimen por prejuicio. Pero por primera vez en mucho tiempo, sintió que se iba a hacer justicia. Las ruedas del karma estaban en marcha y estaban a punto de reducir a Carol Miller y Bill Hade a polvo. De vuelta en la estéril oficina de Robert Stratton con vistas al aeródromo, Carol Miller y Bill Hade permanecieron sentados en un incómodo silencio. La conmoción inicial había desaparecido, reemplazada por el terror escalofriante de una investigación formal. Stratton estaba sentado tras su gran escritorio de caoba, flanqueado por una mujer de rostro severo de recursos humanos y un hombre aún más severo del departamento legal de la aerolínea. El aire estaba impregnado del aroma del pánico corporativo. Empecemos por el principio, dijo Stratton, con la voz desprovista de cualquier calidez. La señorita Miller me explicó de nuevo por qué marcó el billete del Dr. Reed. Carol, con el maquillaje manchado de lágrimas, se lanzó a una narrativa defensiva y divagante. Como dije, la terminal iba lenta. Vi un destello en la pantalla, un pequeño recuadro rojo. Sucede a veces, una alerta temporal. Suele significar que hay un problema con la tarjeta de crédito, un cambio de última hora, riesgo de fraude. Así que estaba siguiendo mi formación. Necesitaba realizar una verificación adicional. El abogado, un hombre llamado Arthur Graves, se inclinó hacia adelante. ¿Un recuadro rojo? ¿Qué decía específicamente este recuadro rojo? No recuerdo las palabras exactas, tartamudeó Carol. Fue rápido. Era solo una alerta. Estaba siendo precavida. Por la seguridad de la aerolínea. Qué conveniente que esta alerta fantasma desapareciera en el momento en que una autoridad federal la pidió, dijo Graves secamente. Se giró hacia Sandra, la de Recursos Humanos. ¿Hemos consultado los registros de su terminal? Sandra asintió, tecleando en su portátil. Los tengo aquí mismo. Hemos consultado cada pulsación de tecla y respuesta del sistema de la terminal de Carol durante las últimas 2 horas. No hubo alertas, ni recuadros rojos, ni señales de ningún tipo asociadas con el registro de pasajeros de la doctora Reed.
El registro estuvo limpio desde el momento en que se registró en línea ayer hasta el momento en que llegó a la puerta. La sala se quedó helada. Fue la prueba digital, los datos en blanco y negro, lo que confirmó lo que todos ya sabían. Carol había mentido. El rostro de Carol se arrugó. No, eso no puede ser correcto. Tu sistema está mal. Hubo una alerta. La vi. Así que ahora toda nuestra infraestructura informática está mintiendo, pero dices la verdad, espetó Stratton. El agente junior, David Chen, también declaró que no hubo ninguna alerta. Está dando su declaración formal ahora mismo. ¿Crees que él también está mintiendo? La defensa de Carol se derrumbó en sollozos incoherentes. Llevo aquí 15 años. Tengo un historial perfecto. Sandra de Recursos Humanos se aclaró la garganta. En realidad, Robert, eso no es del todo exacto. Todas las miradas se volvieron hacia ella. Se ajustó las gafas, con expresión sombría. A la luz de este incidente, revisé a fondo el expediente de la señorita Miller. Ese registro impecable, RD que mencionó Bill. Le lanzó una mirada fulminante al gerente de turno. Nada que ver. Giró la pantalla de su portátil. En los últimos 5 años, Carol Miller ha recibido 12 quejas formales de pasajeros. 7 de ellas fueron por conducta grosera y poco profesional. Pero son las otras 5 las que son interesantes. Las 5 fueron presentadas por pasajeros de color. 3 negros, 1 hispano y 1 de Oriente Medio. Las acusaciones son sorprendentemente similares: ser injustamente seleccionados para controles de seguridad adicionales, ser tratados de forma condescendiente y enfrentarse a acusaciones injustificadas sobre su documentación. ¿Por qué no me informaron de esto?, exigió Stratton, con el rostro enrojecido. Todas fueron gestionadas a nivel de supervisión, dijo Sandra, mirando fijamente a Bill. En cada caso, su supervisor directo desestimó la queja por infundada después de que éste hablara con la señorita Miller. El supervisor que autorizó la desestimación de las 5 quejas por discriminación fue usted, Bill. Bill Jade parecía como si le hubiera caído un rayo. Solo estaba apoyando a mi gente. No se puede creer a cada pasajero enfadado que pierde un vuelo. Carol siempre tenía una razón plausible. Sus razones plausibles simplemente le impidieron volar y le consiguieron al director ejecutivo de esta empresa una llamada personal del jefe de la FAA. Graves, el abogado, intervino con voz quebradiza. No apoyó a su empleado, señor Jade. Permitió el paso a una intolerante en serie. Usted es tan culpable como ella. Su negligencia ha expuesto a esta empresa a una responsabilidad catastrófica. El peso de sus acciones finalmente cayó sobre Carol y Bill. Ya no se trataba solo de perder sus empleos. Se trataba de demandas, investigaciones federales y deshonra pública. El tuit explotó. En una hora, tenía miles de retweets. La cuenta de la aerolínea se inundó de mensajes furiosos. Los medios de comunicación comenzaron a retomar la noticia. La agente de Asgate, Carol, y Hasfleet S.A. eran tendencia por las razones equivocadas. El video de Evelyn, que el equipo de Marcus Thorne había publicado estratégicamente en una importante cadena de noticias, se convirtió en la noticia principal de su sitio web. Su narración serena y profesional de los hechos contrastaba marcadamente con el acto despiadado de Carol, lo que acentuó aún más la injusticia. La maquinaria corporativa de Transcontinental Airways entró en modo de control de daños. El comunicado emitido fue rápido e inequívoco. No usó palabras evasivas como "estamos investigando" o "nos disculpamos si alguien se sintió ofendido". Fue una condena rotunda de lo sucedido. Transcontinental Airways ofrece sus más sinceras disculpas a la doctora Evelyn Reed por el trato abominable y discriminatorio que recibió hoy por parte de nuestros empleados en el aeropuerto Chicago O'Hare. Las acciones presenciadas constituyen una flagrante violación de todos los principios que defiende nuestra empresa. Los empleados involucrados han sido despedidos con efecto inmediato.
Estamos lanzando una revisión completa de nuestra capacitación antisesgo y haremos todo lo posible para recuperar la confianza de nuestros clientes, y sobre todo, la del Dr. Reed. De vuelta en la oficina de recursos humanos, Arthur Graves leyó la declaración en voz alta desde su teléfono. Miró a Carol y Bill. Despedido, dijo, con la palabra flotando en el aire. Será escoltado fuera del edificio. Le enviaremos sus últimos cheques de pago por correo. No intente contactar con ningún otro empleado de esta aerolínea. Le enviaremos una carta formal de despido. Carol lo miró fijamente, con el rostro en blanco por la sorpresa. 15 años de servicio se habían esfumado en un instante. Su identidad, su pensión, su sentido de superioridad, todo se había evaporado. Bill finalmente encontró la voz, un gemido patético y suplicante. Mi carrera, mi familia. No puedo hacer nada. Graves lo miró con puro desprecio. Podría haber hecho algo esta mañana, señor Jade. Podría haber hecho su trabajo. Podría haber sido gerente. Podrías haber defendido lo correcto en lugar de lo fácil. Pero no lo hiciste. Y ahora tendrás que vivir con eso. Se puso de pie, señalando el final de la reunión. Seguridad te acompañará. Mientras se llevaban a los dos empleados deshonrados, con sus carreras arruinadas, la historia apenas comenzaba. Las consecuencias se extendían, mucho más allá de los confines de la puerta K-19. Y el verdadero alcance del karma que habían desatado sobre sí mismos apenas comenzaba a aclararse. Para cuando el vuelo de Evelyn aterrizó en el Aeropuerto Nacional Reagan, su teléfono vibraba sin parar. Su historia ya no era solo un tuit viral. Era noticia nacional. Las furgonetas de noticias ya estaban acampadas frente a la sede de la FAA, donde se celebraba el simposio. El Departamento de Relaciones Públicas de su empresa había llamado para ofrecerle todo su apoyo. Amigos y familiares enviaban mensajes de texto, con una mezcla de indignación y preocupación. Marcus Torne tenía un coche esperando en la pista, un sedán negro que los alejó rápidamente de la terminal principal, evitando el creciente circo mediático. Hay tormenta ahora, dijo Marcus, mirando su teléfono con expresión sombría adelante. Pero a veces las tormentas son necesarias. Aclaran el ambiente. Nunca quise este tipo de atención. Evelyn confesó, mirando por la ventana los monumentos de Washington que pasaban rápidamente. Solo quería llegar a mi conferencia. No la pediste. Marcus estuvo de acuerdo. Pero ahora tienes una plataforma, Evelyn. Lo quieras o no. Lo que hagas con ella depende de ti. El simposio se inauguró a la mañana siguiente con un auditorio lleno. Cuando Marcus Torne subió al escenario para dar su discurso inaugural, no empezó hablando de políticas ni de tecnología. Empezó abordando el incidente en O'Hare. Habló durante 10 minutos, con la voz llena de ira y determinación. Lo llamó un cáncer de prejuicio que la industria tenía que erradicar. Y prometió que la FAA usaría todo su poder regulatorio para garantizar la rendición de cuentas. Luego presentó a Evelyn. Y ahora es un gran honor para mí presentar a nuestra oradora principal, una mujer cuya brillantez solo es comparable a su gracia bajo presión. Una mujer que ayer enfrentó la ignorancia y la intolerancia, y nos recordó a todos que la lucha por la dignidad es una lucha que todos debemos estar dispuestos a librar. La doctora Evelyn Reed. Todo el auditorio, repleto de directores ejecutivos de aerolíneas, ingenieros, pilotos y funcionarios gubernamentales, se puso de pie en una atronadora ovación. Los aplausos se prolongaron durante 2 minutos. Al subir al podio, Evelyn se sintió abrumada por la emoción. Ayer la habían hecho sentir pequeña e impotente. Hoy, la celebraban como una heroína. Pronunció su discurso sobre la aviación sostenible de forma impecable. Pero al final, se salió del guión. La tecnología puede resolver muchas cosas, dijo con voz firme y clara. Puede hacer que los aviones vuelen más rápido, más lejos y de forma más limpia. Pero no puede arreglar lo que está roto en el corazón humano. No puede generar empatía ni compasión.
Ese es nuestro trabajo. Los sucesos de ayer no se trataron de una tarjeta de embarque. Fueron un recordatorio de que, para algunos de nosotros, nuestras credenciales, nuestros logros y nuestra propia humanidad siempre están en debate. Tenemos que mejorar. Esta industria tiene que mejorar. La segunda ovación fue incluso más larga que la primera. Las consecuencias para Transcontinental Airways fueron enormes. El precio de sus acciones cayó un 8% en 2 días. Se estaban organizando boicots en línea. El video de Carol rompiendo el boleto se había convertido en un meme ineludible, un símbolo del fracaso corporativo. El director ejecutivo Jonathan Caldwell, fiel a su palabra, estaba en una frenética gira de disculpas. Pero el público se mostraba escéptico. La investigación interna reveló la profundidad de la corrupción que Bill Hade no había permitido que se propagara. Las otras 5 denuncias por discriminación contra Carol fueron reabiertas. Se contactó a los pasajeros y se les ofreció una compensación significativa y disculpas públicas. 2 de ellos se unieron a una demanda colectiva que se estaba formando contra la aerolínea. David Chen, el joven agente, se convirtió en un testigo clave. Su testimonio pintó una imagen demoledora de un ambiente laboral tóxico donde los prejuicios eran un secreto a voces, tolerados por una gerencia indiferente. Pero el karma más devastador estaba reservado para Carol y Bill. Bill Hade estaba desempleado. En el momento en que un posible empleador buscara su nombre en Google, la historia de OARE sería el primer resultado. El título de gerente de turno estaba ahora inextricablemente ligado a su espectacular incumplimiento del deber. Perdió su casa en 6 meses. Su esposa, humillada por el escándalo, lo abandonó. Era un paria en la industria en la que había trabajado toda su vida adulta. Para Carol Miller, las consecuencias fueron aún más graves. Su huella digital se convirtió en un campo minado. Detectives en línea desenterraron antiguas publicaciones en redes sociales, revelando un largo historial de comentarios con tintes raciales y teorías de la conspiración. Resultó que su amargura no era solo una mala actitud. Era una ideología de odio profundamente arraigada. Fue víctima de doxing. Su dirección se filtró. Recibió amenazas. Tuvo que mudarse para cambiar su nombre. Pero la infamia de ser la agente de Puerta Carol la persiguió. El video de ella rompiendo ese boleto se convirtió en su legado. Un fantasma digital que la perseguía en cada movimiento. No pudo conseguir un trabajo en el comercio minorista, y mucho menos en un puesto profesional. El poder que había anhelado con tanta desesperación y del que había abusado con tanta saña se había esfumado, dejando una vida vacía, llena de arrepentimiento y desprecio público. El mundo había visto su verdadero rostro y había mirado hacia otro lado con disgusto. Una noche, meses después, una cadena de noticias local publicó una noticia de seguimiento. La encontraron trabajando como limpiadora en un restaurante abierto las 24 horas a 96 kilómetros de Chicago, en el turno de noche. El reportero se acercó a ella, con la cámara grabando. Señorita Miller, ¿tiene algo que decirle a la doctora Evelyn Reed? ¿Siente algún remordimiento por lo que hizo? Carol, con aspecto cansado y mucho mayor de lo que era, simplemente negó con la cabeza y se escabulló, protegiéndose el rostro de la cámara. La sonrisa burlona había desaparecido. El brillo desafiante en sus ojos había desaparecido. Todo lo que quedaba era la sombra patética de una mujer destrozada por las consecuencias de su propio odio. El karma no había sido solo un tirón de orejas. Había sido una destrucción total y completa la situación de su vida, ladrillo a ladrillo, dolorosamente. Un año después del incidente en la puerta K-19, la industria de la aviación lucía sutil pero significativamente diferente. Lo que le sucedió a Evelyn Reed no fue solo un momento viral. Se convirtió en un catalizador. Tenía un nombre, el incidente de Reed, y forzó un ajuste de cuentas que debía haberse producido hace tiempo. Transcontinental Airways, bajo una inmensa presión, había cumplido sus promesas. Jonathan Caldwell, el director ejecutivo,
sabía que los cambios superficiales no serían suficientes. Buscó personalmente a Evelyn, en una decisión que sorprendió a la industria, le ofreció un puesto de consultora remunerada para ayudar a supervisar la revisión de sus programas de capacitación. Tras considerarlo detenidamente, ella aceptó, con la condición de que sus recomendaciones fueran vinculantes. Ella ayudó a crear lo que se conoció como el Protocolo de Dignidad en la Puerta. Fue un módulo de capacitación riguroso que fue más allá de las presentaciones genéricas sobre diversidad. Utilizó escenarios de la vida real, incluido un desglose detallado de su propia experiencia para enseñar competencia cultural de desescalada y reconocimiento de sesgo implícito. Una parte clave del nuevo protocolo fue una política de tolerancia cero para la discriminación, respaldada por un sistema claro de denuncia anónima que eludió a los supervisores locales y se dirigió directamente a una junta de ética corporativa. Cada uno de los 80.000 empleados de Transcontinental debía completarlo. Otras aerolíneas, al ver la prensa positiva que TSA finalmente estaba recibiendo por sus reformas, comenzaron a adoptar programas similares. Marcus Thorne también usó el incidente para impulsar nuevas regulaciones federales. La FAA, por primera vez, emitió una directiva clara que convertía el comportamiento discriminatorio del personal de la aerolínea en una ofensa multable específica para la propia aerolínea, con sanciones que se intensificaban para los problemas repetidos en un aeropuerto en particular o con un empleado en particular. El historial de una aerolínea en quejas por discriminación ahora sería un factor en la adjudicación de rutas y arrendamientos de puertas de aeropuerto. El incentivo financiero para tomar en serio el sesgo ahora estaba incorporado a la ley. Evelyn, por su parte, encontró una nueva e inesperada llamando a su trabajo como ingeniera. Su amor por la ciencia del vuelo era demasiado profundo, pero dedicó una parte importante de su tiempo a la defensa. Ella y Marcus Thorne cofundaron la Fundación Lift and Elevate, una organización sin fines de lucro financiada por la donación obligatoria de TSA y las contribuciones de otros patrocinadores corporativos. Su misión era doble: proporcionar becas a mujeres y minorías que buscan carreras en la industria aeroespacial y defender los derechos de los pasajeros y el trato equitativo en toda la industria de viajes. Todavía volaba con frecuencia, pero las cosas eran diferentes ahora. A menudo era reconocida. Los auxiliares de vuelo le agradecían en silencio. Los agentes de la puerta parecían tratar a cada pasajero, especialmente a los pasajeros de color, con un nuevo nivel de profesionalismo y respeto. Siempre conscientes de que cualquiera de ellos podría ser el próximo médico. Lea la historia, se había convertido en un cuento con moraleja, una leyenda susurrada en las salas de descanso y las sesiones de entrenamiento. Una tarde, esperando para abordar un vuelo desde Atlanta, una joven negra con uniforme de piloto se le acercó. Parecía nerviosa, pero sus ojos brillaban de admiración. «Dr. Reed», ella preguntó, «solo quería darle las gracias. Soy el primer oficial de este vuelo. Leí sobre lo que le sucedió el año pasado cuando acababa de terminar la escuela de vuelo. Era de lo único que se hablaba. Espero que fuera por las razones correctas», dijo Evelyn con una cálida sonrisa. «Fue el joven piloto», lo confirmó. «Nos hizo sentir vistos, hizo que las aerolíneas nos vieran. Lo que hiciste, como lo manejaste, cambió las cosas, lo hizo más fácil para personas como yo, así que gracias». Evelyn sintió una oleada de emoción familiar, pero era diferente del orgullo que sentía al ver un motor que ella misma diseñó. Esto era algo más profundo, era la sensación de haber convertido un momento de profunda fealdad en un legado de cambio positivo. Al subir al avión, se sentó junto a la ventana y miró la bulliciosa pista. Recordó ese día en OARE, la humillación y la furia. Pensó en Carol Miller, una mujer tan consumida por la amargura que tuvo que derribar a otros para sentirse alta. Evelyn sintió una breve y fugaz punzada de lástima por ella, no de perdón, sino de una triste comprensión de cómo un alma envenenada podía autodestruirse. La vida de Carol era un testimonio del hecho de que el odio es una prisión y la sentencia definitiva.
Es una vida vivida sola con los restos de tus propias decisiones. El motor del avión se puso en marcha con un rugido potente. Era un sonido que Evelyn conocía íntimamente, el sonido de la elevación del poder del impulso hacia adelante. Se había enfrentado a una tormenta de injusticia, y no solo la había resistido, había aprovechado su energía, había demostrado que una persona armada con dignidad y la verdad podía cambiar el mundo, o al menos una pequeña parte de él. Para mejor, el vuelo fue suave y mientras el avión ascendía a través de las nubes hacia el sol, la Dra. Evelyn Reed sabía con absoluta certeza que estaba exactamente donde se suponía que debía estar. Eso es una historia sobre más que solo un mal día en el aeropuerto, es un poderoso recordatorio de que a veces el universo tiene una forma de equilibrar la balanza. La historia de la doctora Evelyn Reed nos muestra la increíble fuerza que se necesita para mantener la dignidad frente a prejuicios flagrantes, pero también es una historia de karma épico que altera la vida. Carol Miller pensó que era intocable, que podía humillar a alguien sin consecuencias, pero terminó perdiéndolo todo. Es una dura advertencia para cualquiera que piense que su pequeño poder le da el derecho de deshumanizar a los demás. Si esta historia te resonó, si crees que este tipo de justicia necesita ser vista y escuchada, por favor, presiona el botón me gusta. Comparte este video con alguien que necesite escucharlo y asegúrate de suscribirte al canal para ver más historias reales de drama y dulce karma. Tu apoyo nos ayuda a contar estas importantes historias. Gracias por escuchar.